¿Cómo están, Rafa, Daniel? Por supuesto que conmocionados, pues no lo veíamos venir. No es como Amy Winehouse esto. Probablemente porque un tipo que ya tiene 48 años ya controló muchas cosas, lo que tiene que ver, no sé, por cierta madurez y también conocimiento de el mundo del rock y los peligros que implica y la carretera, probablemente la distancia que Scott Weiland toma con su familia cuando se va en gira, en donde vuelve a tener este comportamiento errático de siempre, pero uno piensa que Scott Weiland ya había ganado 25 batallas. A partir de, estamos hablando de 1992, cuando el Core explota. Ojo que el Core explotó incluso a la par con el Ten de Pearl Jam, en términos de ventas así, pero millonarias. Y Scott Weiland obviamente se hizo un personaje muy querido, pero también muy odiado por fans y críticos a la vez, porque probablemente él significó la primera generación de músicos junto a su banda, Stone Temple Pilots, que se consideraban como post-grunge o que estaban apropiándose de la autenticidad del grunge, diciendo que ellos eran poco auténticos. Hubo siempre mucha discusión ahí de si era, qué tanta relevancia artística tenía Stone Temple Pilots o qué tanto era solamente un fenómeno comercial que se había subido al carro del grunge. ¿Cuál es tu opinión ahí, Alfredo? Yo creo que sí tuvo una relevancia importante. Tomaron cierta dureza del sonido de Alice in Chains y lo mezclaron sabiamente con la onda de Pearl Jam. Fanáticos de The Doors, de Led Zeppelin, en ese sentido tienen mucho que ver con Pearl Jam. Sin embargo, la no pertenencia de ellos a Seattle, Washington, y el de ser de San Diego, California, era un pecado para la mayoría de los talibanes de Seattle. Pero hay que decir que el quiebre a la fama de Stone Temple Pilots no llega con el segundo o tercer disco tipo 94-96, llega en el 92 con su disco debut. Y luego lo único que sucede con Stone Temple Pilots, en particular con el que hoy día estamos recordando, el fallecido Scott Weiland, es que el crecimiento artístico de Scott fue bastante notorio, en donde él se asumió como una estrella de pop en el marco más asfixiante del rock. Quiero decir que él empezó a hablar que le gustaba Duran Duran, que él quería llevar esto del el carisma del cantante de rock a un nivel más de showman y no de el amargado cantante de rock que está sufriendo y que se queja por todo. La verdad es que si él se quejó por algo era por el tema de cómo la prensa asumió su drogadicción como el tema principal, más que la música, porque obviamente él dio, como se dice, le dio a la prensa razones para que lo asumieran como un caso perdido. Eventualmente tuvo demasiados problemas con la policía, estuvo en cárcel. Es uno de los pocos estrellas del rock de primer orden que estuvo un año en la cárcel, un año por reiteradas faltas a los que dictámenes del tribunal que le habían prohibido que tenía que hacerse tests y todo eso, y no los cumplía. Finalmente también lo volvían a encontrar y lo volvían a parar en la carretera una policía portando drogas. Ese año él estuvo el año 98 en prisión y luego salió muy renovado para un disco llamado 4. Y todos pensamos que teníamos a Scott Weiland de vuelta para siempre e iba a envejecer como un campeón, cosa que lamentablemente no sucedió, porque morir a los 48 años no es como Shannon Hoon, que también murió en un bus de gira. Shannon Hoon era bastante más joven, sin embargo 48 años es joven para morir. Y por cierto, en el rock se puede envejecer bien, yo creo que sí se puede envejecer bien, y él quería, de pronto me da la impresión que quería hacer como una especie de David Bowie de segunda categoría, tercera categoría. Claro, bueno, como un sobreviviente al estilo Keith Richards, claro, ¿no? Sí, claro, que sí, se puede pasar por todo esto y envejecer. Claro, tú ponías el ejemplo de Shannon Hoon de Blind Melon, que murió muy joven, ¿no? Antes de los 30 años, ¿no? Ayer le comentaba, estuvo Kevin Martin de Candlebox acá. Candlebox se presenta hoy día en el Teatro Cariola. Es la misma generación, pues Kevin Martin, el disco debut, y el Lucy son de toda esta época del año 94, 96, y Kevin Martin hizo una interpretación de un tema que se llama Cover Me, y cuando terminó de cantarla, yo le dije aquí mismo en este estudio, ayer, le dije, me alegro que estés vivo, porque lo escuchaba cantar como Shannon Hoon, lo escuchaba cantar con esa onda de Janis Joplin, esa voz que tiene Kevin Martin que es tremenda, y le dije, textual, le dije, I'm glad that you made it, that you're alive. Estoy feliz porque muchos de ustedes se murieron. Y ahí estaba pensando en Shannon Hoon, pero también estaba pensando en Layne Staley, también estaba pensando en Kurt Cobain.
Y fíjate que hoy día, horas después, nos enteramos que muere Scott Weiland. De hecho, le voy a tuitear a Kevin Martin diciéndole, a eso es lo que me refería, que yo pensé que ya eran sobrevivientes. Yo pensé que ya habían zafado. Cuando tienes 48 años, uno piensa que zafaste. Entonces, los detalles ustedes los manejan, que son bastante generales, por decirlo. sí, claro, sí. Muere en el bus, probablemente va a demorar tanto como en algunos casos un par de semanas como para decir exactamente qué fue, qué dosis. Obviamente esto atiende a un caso de una sobredosis de químicos. Estoy casi seguro. Alfredo, ¿cómo lo habías visto tú a él la última vez que habías tenido ocasión de estar junto a él? ¿En qué momento estaba también? Porque, claro, él hacía noticia periódicamente, muchas veces porque lo echaban de una banda o lo recontrataban o se reunían los Stone Temple Pilots o decían ya no podemos trabajar con este tipo. Sí. Era como una especie de carrusel de noticias, muchas veces muy alejadas de sencillamente la creación artística las que daban. ¿Cómo lo habías visto la última vez? Mira, la performance en el contexto solista la última vez, mediocre. Bien mediocre, claro. Pero es porque no te puedes convertir en un show, en una parodia de ti mismo. Velvet Revolver, el chiste de Stone Temple Pilots, que él siempre decía, bueno, no sé si el próximo año será Stone Temple Pilots. Porque la verdad los de Stone Temple Pilots no lo echaron 2, lo echaron 3 veces. Pero también los Stone Temple Pilots reculaban a la medida que les convenía a ellos para tomar de nuevo a Scott, porque tener a Scott de nuevo era un plus para la banda. Luego de, digamos, estas separaciones. Pero lo que estaba haciendo Stone Temple Pilots eran más palos de ciego que los que estaba dando Scott Weiland, que por lo menos asumía con una carrera solista. Y ahora con este contexto no de solista, que se llamaba The Wildabouts, que es lo que lo encontró ayer en el bus de la gira muriendo. Un show de esta nueva banda de la cual él estaba muy contento. Ahora, le voy a dar un beneficio para su eventual depresión. Un compañero de los Wildabouts, de la banda Scott Weiland, murió hace poco. Entonces también yo creo que Scott venía medio golpeado. Y ahí de qué podemos hablar en tanto a su manejo de su vida familiar, eso lo desconozco. Desconozco los detalles que pueden haber tenido a Scott ahora último un tanto errático, porque sí hubo bastantes noticias de fans que lo veían mal. Lo veían mal el típico camarín de la fotografía del meet and greet, que era pagado, en donde fanáticos pagaban por sacarse una foto con Scott Weiland y Scott Weiland con suerte los miraba. Entonces como que decían, es una falta de respeto. Y luego Scott Weiland al otro día, probablemente más sobrio, pedía disculpas. Yo lo veía así, no lo veía bien. Y sobre todo, construyendo un mundo en sí mismo, en tanto a su propia leyenda, como diciendo que él controlaba todo. Claro. Yo creo que él no controlaba nada. Él estaba ahí como dejándose llevar este último tiempo, y quiero hablar que estos han sido los últimos 3 años, que se vienen arrastrando de esta manera. Me chocó mucho porque este tipo de verdad era un talento. Yo creo que de los showmen del rock and roll debe ser de la primera línea. De los showmen en el sentido del tipo que se paraba sobre el escenario y tú decías, ¿qué es este tipo? ¿Es un bailarín o es un cantante? Porque al mismo tiempo era de verdad por el tipo físico, ¿no? Que también tenía muy particular, su movimiento completo de todo el cuerpo. Su despliegue y todo. Lo vi varias veces en Estados Unidos, creo que en todas las giras hasta el álbum 4. También en el tiempo del Shangri-La Dida, las venidas a Chile, los conciertos con Stone Temple Pilots en Chile. Y también con Velvet Revolver, sólido. Sí, cierto. Increíble acá. Sí, un campeón. Me imagino que ahora vendrán las condolencias de los hermanos de Leo, principalmente, que yo creo que le hicieron un poquitito de daño a Scott Weiland, con continuos rechazos. Yo creo que esa es su banda. Yo creo que aquí Slash no importa, Velvet Revolver no importa tanto. Es Stone Temple Pilots lo que hicieron. Es que Velvet Revolver era como no sé, pues los Galácticos en el Real Madrid, un grupo de estrellas, digamos, pero le faltaba el core. Ahora, todo el control... Velvet Revolver era Scott Weiland jugando a ser Axl Rose. Claro. Cosa que le resultaba. Sí, lo más divertido que le resultaba. Todo el bien, control que él tenía arriba del escenario, todo el despliegue... resultaba caótico, como era una oposición manifiesta de la falta de control que tenía en su vida cuando empezaba por estos episodios de autodestructivos. Yo creo que el punto más, esa contradicción evidente de un hombre que arriba del escenario era un frontman de primera, que podía llevar un grupo con movimiento de una mano, y abajo del escenario su vida era a complete mess, un completo desastre. Y
Tú mencionabas la muerte de uno de sus compañeros de Wild About, lo cual me da un indicio de que en ese grupo, digamos, las cosas estaban bastante más descontroladas de lo que estuvo antes. Hay un dicho gringo que es muy cierto que se llama, o dice, Misery Loves Company. Claro. Sí, cuando la compañía es miserable, cuando las cosas no están funcionando bien, un tipo en la situación de cierto riesgo que tiene Scott Weiland termina en esto. Ahora, no creo que esto calce en el tema del suicidio, yo creo que es muerte accidental por lo que sea. Lo que sí es bastante cantado, la reputación precede a Scott Weiland. Esto tiene que ver con químicos, con drogas, con alguna... bueno, vamos a esperar. ¿Quién sabe que se haya muerto de un ataque cardíaco? Sí. Bueno, también un cuerpo súper dañado, digamos, por todo esto también es más frágil en cualquier circunstancia. Estamos tristes, de verdad, es una noticia tristísima. Juliette Lewis, una de las primeras personas en expresar condolencias sobre la muerte de Scott, dijo, súper triste oír la muerte, la noticia, él fue una fuerza épica sobre el escenario, y Juliette Lewis también, más allá de su amistad, también sabe harto de esto, pero uno, por lo mismo, piensa que ya superada una edad que no es la de los 27, probablemente la de los 35, 40, ya zafaste, y aquí lamentablemente no se dio. Alfredo, cuando se mira hacia atrás, digamos, cuando se empieza a hablar del legado, ¿qué es lo que crees que se va a recordar de Scott y de los Stone Temple Pilots en particular, digamos? ¿Cuál es el recuerdo que queda para la historia de la música? ¿Cuál es el lugar en que queda en la historia de la música? Mira, yo me quedo con Scott Weiland como Stone Temple Pilots. Ni siquiera creo que acá un pie de página es Velvet Revolver, en menor medida su carrera solista fallida, que trató de partir muy bien, pero luego se desarmó. Es Stone Temple Pilots, una banda fundamental, en ocasiones muy atacada, subvalorada de manera injusta. A partir del, no el Purple, sino que el tercero, y el Tiny Music, creo que Stone Temple Pilots va a pasar a la posteridad como una banda que tomó los mejores elementos del pop y los mezcló con el rock noventero. O sea, trajo a la ecuación a The Beatles de una manera seria, que muchos incluso dijeron, sí, pero es muy obvio, es muy básico de la manera en que lo están haciendo. No, lo estaban haciendo, recuerdo el tiempo de Big Bang Baby, estaban citando una canción del pop llamada Hey Mickey, la estaban colocando en el contexto del rock con una actitud que probablemente en aquel tiempo nos hacía pensar que David Bowie, o más bien, sí, David Bowie podía ser la gran influencia de este gran cantante tan no solamente carismático, sino que versátil. Sí. Pero la carrera se fue truncando ahí en el camino. Algo pasó en donde Stone Temple Pilots va a ser recordado como una de esas bandas que de manera muy inteligente adhirió conceptos del pop al rock, ese como sin concesiones, que era como tan típico de los 90. En los 90 no se podía zafar mucho de los márgenes del rock porque inmediatamente te caían a palos y te decían que eras vendido. Yo creo que esta banda en un momento anunció, nos vendimos, está todo bien. Como que lo hicieron, pero con un desparpajo enorme. Y me imagino que los otros grandes cantantes del rock, los que están con vida, Chris Cornell principalmente, Eddie Vedder, van a tener que hacer sus declaraciones, porque al final este es un compañero, un hito generacional que les corresponde a ellos. No me imagino a Vedder qué puede decir de Scott Weiland. De Chris Cornell yo creo que sí van a haber elogios, porque no queda otra. Hoy día hay que elogiar a Scott Weiland por lo que hizo. Nos inspiró con tanta música, tantas canciones. Puedo ahora traer a la mesa 5 o 10 que son estándares del rock. Y son de Stone Temple Pilots con la composición de Scott Weiland. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos en este día viernes acontecido, por cierto, desde la mañana, muy temprano en la madrugada, incluso nos enteramos de la muerte de Scott Weiland, a quien queremos partir tributando al ex Stone Temple Pilots, ex Velvet Revolver, también solista, una figura fundamental en la evolución del rock noventero a partir de más en la 105.3 FM, que definió tanto con el número 4, con el Tiny Music, con el Shangri-La Dida, un tanto de nuestra banda de sonido, del soundtrack de nuestras vidas rockeras. Que en paz descanse Scott Weiland. Hoy día en este Sonar Clásico, la verdad es que decidimos mínimo partir con un par de temas, pero en el radiotransmisor a las 4 vamos a tener un primera persona en donde voy a recordar varias instancias en donde me tocó estar con él, también verlo en vivo y hacer una radiografía de un carisma, que era el de Scott Weiland.
Escuchábamos un 3x1, aunque ahora sí viene un 3x1 como tal, dedicado a un concepto con la coherencia del disco 4, el Number 4, el disco de 1999, que es el periodo más complejo de la vida de Scott Weiland. Ese año 99 fue agrio para Scott, que también coincide con la edición de un disco solista, del cual ya les voy a comentar. En este 3x1 vamos a destacar en el Number 4, hay unas joyas, y recién nos dábamos vueltas por este gran disco que para mí es el Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop. Probablemente mi favorito. Conversábamos hace un rato también con Humberto Sichel, el favorito de Humberto también, que es su tercer disco, y ahora nos vamos a dedicar a este que es el cuarto. En este especial que está dedicado en la primera hora del radiotransmisor a un hombre que ya no está con nosotros, un sonar héroe, por cierto, y te seguimos preguntando cuál es tu canción favorita de la carrera de Scott Weiland, así como se pronunciaba su apellido. El disco de el Number 4 de Stone Temple Pilots fue considerado como una vuelta al elemento un poco más hard rockero, luego de las cosas tan de alternativa, media como entre Beatles y Led Zeppelin, y sobre todo la psicodelia del disco Tiny Music. Fue un disco que no fue bien apoyado por el sello y también por el marketing de una banda que gira el disco, porque coincidió con el año de sentencia en la cárcel, tras las rejas, de Scott Weiland. Scott Weiland estuvo, aunque más bien en la división del pabellón psiquiátrico y de la clínica, sí pasó un año en la cárcel, para que, por si no lo sabían, eso sucedió en el periodo del año 98-99, que también es el periodo en donde él saca este disco que para mí es súper subvalorado y probablemente ahora la gente lo va a escuchar con más calma, que se llama 12 Bar Blues, que debe haber sido como el año de peor recuerdo para Scott Weiland, que coincidió también con que es uno de los peores míos personales. Entonces la música de Scott Weiland me acompañaba mucho y me hacía mucho sentido en aquel tiempo. El cuarto disco de Stone Temple Pilots, pese a contar con singles redondos como Sour Girl o Down, que es la que vamos a escuchar ahora, tuvo que luchar con esta nula difusión del sello y las cancelaciones de presentaciones por problemas de drogas de un Weiland que estaba actuando como un divo insoportable, y más de algún problema con la ley, que terminó en su año en la cárcel, y comenzó a desatarse la primera de otras dos posteriores crisis entre Scott y sus partners, especialmente los hermanos de Leo. Vamos a escuchar Down, Pruno y No Way Out, 3x1 con Stone Temple Pilots. Nos vamos a separar por un par de minutos. Scott Weiland, muerto a los 48 años, se une a la lista de rockeros que se fueron muy luego. Lane Staley, Cobain, Andrew Wood. Pero la verdad, todos esos son de Seattle, Washington. No sé cuál es el punto de meter a Scott Weiland en la lista del grunge y de los malditos de Seattle, Washington. Porque es más, tiene que ver con Shannon Hoon. Shannon Hoon, que también murió en un bus, una cuestión muy rara, no está del todo hoy día, y ni va a estar mañana tampoco, el dictamen forense que diga que Scott Weiland haya muerto por las razones que murió Shannon Hoon hace mucho tiempo en un bus de la gira. El tipo de Blind Melon murió de sobredosis de heroína. No es el caso de Scott. No sabemos. Paro cardiorrespiratorio. Probablemente el cuerpo le pasó la cuenta. Sí, por cierto. La cosa es que está muerto y le estamos rindiendo un especial porque es nuestro sonar héroe. Alfredo Levin sigue emitiendo señales desde su radiotransmisor, desde el 105.3 FM. Estamos de vuelta en el radiotransmisor. Seguimos con esta hora dedicada a Scott Weiland, muerto el día de ayer por la noche. Nos enteramos hoy día en la madrugada. Muchos sintieron que se produjo una conexión cósmica porque ayer habían estado conversando de Scott Weiland por diferentes razones, qué sé yo, cuando vino con Velvet Revolver, o lo mediocre de algunos shows que tuvo la fortuna de ofrecer en Santiago, porque igual hay que decir, la fortuna que tuvimos de poder ver a Velvet Revolver y también ver a Stone Temple Pilots un par de veces y a Scott Weiland como solista. Lo vimos en todos sus caras y sus facetas. Hoy día Sonar Records va a ir dedicado al core desde las 22 horas con Pancho Reynoso, un debut ninguneado en un principio por la visible parentela del grunge, especialmente lo que tenía que ver con el sonido de Pearl Jam y todo eso, pero el tiempo les daría la razón.
al punto que el Core, como disco, es uno de los discos más exitosos del rock en la primera mitad de los 90. Y ojo, el Core como disco de Stone Temple Pilots era mucho más vendedor que cualquier grupo de grunge. Vendía más que Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana. Vendía. Quizás por eso había un problema con Stone Temple Pilots. Era una banda comercial. Era una banda que había llegado a vender. Pero la verdad es que estaba viéndose lo que se iba a transformar Stone Temple Pilots como una de las bandas exitosas a partir de la escena post-grunge. Todo lo que pasa después del suicidio de Kurt Cobain de Nirvana. Escuchas entonces una... Me da un tanto de pena recordar a Scott Weiland en primera persona. Varias veces tuve la oportunidad de entrevistarlo. Un tipo amable, pero distante, como medio displecente también, como con una actitud como no estoy ni ahí, sí, como que estoy aburrido, pero no estoy del todo aburrido, y de pronto te desarmaba con una sonrisa, cuando había algo en donde se producía una situación de comodidad, pero tampoco era el enemigo de los periodistas, y la manera en que yo encaré a Scott Weiland siempre fue con una cara de admiración, así como estoy frente a Scott Weiland. Siempre me parecía que era como Clint Eastwood, tenía un look, a mí me recordaba mucho a Clint Eastwood, en persona se veía muy parecido, la diferencia es que es más bajito, más flaquito, pero es como ese look americano, gringo, era muy bien parecido y tenía un magnetismo bien especial y que de pronto escondía una cierta timidez, tan raro como suena, porque el tipo arriba del escenario era un trompo. Es el mejor bailarín en la historia del rock que yo haya visto. La primera vez que lo vi sobre un escenario en la gira del Purple, no podía creerlo el show que hacía. Yo decía, pero miren al vocalista, es lo que está haciendo, así como cuando uno ya no es Scott Weiland, mira al vocalista, es decir, se robaba toda la atención y siempre lo hizo. Luego por las malas razones, que de pronto no estaba en muy buenas condiciones, lo vi varias veces así como que estaba dando jugo, como medio borracho, pero siempre en control. No importaba si cantaba más o cantaba menos en vivo, porque parece que cuando no estaba muy bien no cantaba mucho y en otras ocasiones le ponía de lo bueno con el show, porque en el fondo integralmente él era un gran show. Solamente me quiero detener que siempre, ahora fue encontrado muerto ayer en el bus de la gira, iba a tocar en Minnesota con este grupo llamado Wild Abouts. A ver, me da la impresión de que la mayoría de las veces que lo entrevisté, el tipo estaba absolutamente sobrio. Ya, eso punto uno. Y cuando jugaba así como a hacerse el ido y el espacial y estoy volado, lo estaba fingiendo. No estaba así. Tenía como una actitud, no sé, cualquier persona que no conoce más en profundidad a Scott o que mira de afuera y dice, hoy llegó Scott, estaba completamente drogado, no, porque actuaba como eso. Entonces era como bien phony, era bien teatral, ¿ya? Porque entre drogos se conocen. Yo sé cuando una persona está drogada de veras, cuando una persona está como fingiendo que está drogada. A eso es lo que voy. Y me parecía que era un tipo súper enfocado, súper claro en cosas. Y de pronto, eso, era como muy teatral. Yo siempre como que lo vi como un actor. Siempre me pregunté por qué no hizo una carrera como actoral. En el buen sentido de la palabra. Me recuerdo en el Shangri-La Vida que conozco al chiquitito que se llama Noah. Y toda esta cuestión en ese tiempo era como medio evangélico él, porque había salido de la cárcel, grabó un disco con una vibra muy especial, que es el Shangri-La Vida, y me daba la oportunidad de acercarme a un tipo que estaba muy, muy sobrio y también con mi esposa, mi mujer, que me salvó, que me esperó, mis hijos. Y uno decía, wow, aquí tenemos a este como Eddie Vedder, lo tenemos para siempre. Lamentablemente no fue así. No sé qué más como decir, me da mucha pena. Y me voy a quedar como con la última vez que fue hace varios años atrás. Y Seba, a propósito de @defrancoso, nuestro Franco Giuliano Gentili, nos contaba que la última vez, hace 4 años que estuvo en Chile, Scott Weiland, fue hace 3 años, el 2012. Y fue en un día como hoy, el 4 y 5 de diciembre. Hace 3 años estaba en la cúpula. Y por supuesto en ese concierto estuvo más o menos nomás. Y me recuerdo que Scott me dijo, see you next time, te veo en la próxima. Y ahora no hay ninguna próxima. La verdad es que saber del tema es haber sido testigo, tal cual como tú, y muchos de nosotros, de la muerte de varios. Sí. Y esta se parece en mucho a la de Shannon Hoon, de Blind Melon, que aconteció hace mucho tiempo. Lo extraño de la muerte de Scott Weiland, lo dije en Sonar Informativo esta mañana, es que le suceda a un tipo que tiene 48 años, que como que ya viene de vuelta.
los azares de la gira ya los tiene más o menos controlados, independiente de lo volátil de su personalidad. Pero me parece que es, a diferencia de Shannon Hoon, una gran pena porque el cuerpo de trabajo de Scott Weiland es mucho mayor y probablemente su aporte, que ha sido enormemente subvalorado en ocasiones, ha sido grande, y hoy día hay muchos que están llorando diciendo qué pérdida más grande. No estábamos por descubrir qué es lo próximo que iba a ser, en tanto lo importante que pudiera ser, pero yo veía a Scott Weiland envejecer como un Tom Waits. Todavía no daba el paso, pero probablemente hubiera envejecido hacia allá, como un viejo, comillas, de mierda. Un viejo que... Viejo mañoso. Claro, mañoso. Sí. Iba para allá porque a David Bowie no le había dado el tono. También quería muchas cosas y lamentablemente se quedó así. Era un glamoroso a la manera de quien siempre habló muy bien de Mark Bolan, de T-Rex también. Más cercano al glam que al mucho eso. al grunge. Me recuerdo que en una entrevista en el tiempo del Tiny Music, él me confesó, o ya venía confesando abiertamente, sus gustos por Duran Duran, por ejemplo. A él le gustaba otro tipo de música y en rigor no sé por qué le pedían otra cosa en vista de la relación tan Stone Temple Pilots con el grunge por el disco Core, aunque era un disco que a él le gustaba mucho. La verdad es que el Core lo relacionaba más como con pretender ser una banda muy drogadicta, cosa que no eran, y eso empieza en el momento en que él se empieza a soltar en el Purple el uso descontrolado de drogas, porque en rigor Stone Temple Pilots era una banda muy marihuanera, pero Scott Weiland empieza como a engrupirse con toda esta nueva imagen que podía crear, y al mismo tiempo me recuerdo que en el seguimiento del periodista en Estados Unidos, del periodista especializado tipo revista Spin, era como que quería hacer de Scott Weiland su nueva presa de lo que había sido Axl Rose. Ahora querían ir tras Scott Weiland. Oye, pero de hecho, diciendo que era un fraude. ¿Fraude de qué? El tipo en el fondo no estaba engañando a nadie. Estaba buscando eso. Me acuerdo de una entrevista a Alfredo como el That Metal Show se llama, que estaba Slash, y dijo, a propósito de que nombraste a Axl, dijo como, aquí estamos, po, me salí de un cacho para meterme en otro, como diciendo, dejé de lado a Axl Rose para meterme con Scott Weiland, que a pesar de que era un tipo muy talentoso, claro, quizás el abuso de droga lo terminó matando y alejando de todos sus compañeros. Fue bien extraño porque el periodo de hasta llegar al álbum 4, cuando ya todo como se desencadena, en donde hay un disco que se publica, el Number 4, simultáneamente prácticamente de un año en prisión, que es un tiempo muy largo. Obviamente estuvo en el ala clínica, pero sí estuvo en prisión, privado de libertad. Y uno de los encuentros que tuve, Scott Weiland siempre me pareció un tipo muy educado, caballero, pero muy displicente. ¿Cuántas veces conversaste con él? 4 veces. 4 veces. 4 veces. Y siempre, ya como cuando había estado ya con este abuso de sustancia. Sí, el Shangri-La Dida, que de hecho esa fue la pelota, digamos. Esa fue la vez más amable, y obviamente uno lo relaciona con el bienestar que implica estar limpio. Pero siempre había en él una cuestión, no sé, como media especial, media ida. Había momentos en donde uno juraba que estaba pretendiendo que estaba drogado y no estaba drogado. Perfecto. Te fijas como ese juego como medio glamoroso, y no podía dejar de hablar de la droga como dándole cierto glamour a aquella, o al misterio del si estoy usando o no estoy usando, como que era el gran tema. Using en el fondo era por la heroína, que fue como la cuestión más brutal de Scott Weiland, pero todo tipo también de estimulantes, tipo metanfetamina. No se trata solamente de marihuana y cocaína, es como que este tipo tenía una personalidad muy adictiva y muy complicada, al punto que los Stone Temple Pilots, en alguna entrevista en donde estaban los Stone Temple Pilots, uno notaba una cierta tensión, que no era otra cosa que lo diferente de las personalidades de ellos. Los hermanos de Leo son completamente diferentes. Eran voladitos nomás, pues, sí, claro. Sí. Como esa onda, marihuana, juntarse, me imagino, tocar harto rato, sacar canciones. En cambio, él, me imagino, corrígeme tú, pero me imagino a Scott Weiland como gran referente a personas como Freddie Mercury, ¿cachai? Como que están llamadas a cambiar la historia de la música por ser grandes performers. Claro, el tiempo el Shangri-La Dida sí me dio la impresión de que era como un evangélico así como convertido. Estaba muy en una cuestión como espiritual y con ganas también de prestarse a estos videoclips en donde él fuera un súper protagonista, pero lamentablemente estas sensaciones de bienestar le duraban poco. Hasta que volvía a caer, digamos. Porque creo que fueron como 3 veces de recaídas importantes en donde él como que se da cuenta que no puede seguir un cierto training, pero la diferencia es que cada vez está
en una situación más precaria en lo artístico. Pero que era lo que venía pasando. Y en torno a la vida de Alfredo, ¿cómo era este tipo? Porque uno le da la impresión que cuando veía estos videos, que incluso se presentó muy drogado en varios de ellos, que la banda daba jugo, uno decía sí. como que pena que esto se haya filtrado, uno pensaba, ¿cómo no tiene a nadie al lado? ¿Cómo es tan solitario este tipo para que nadie lo agarre de un ala y le diga, ya, ¿sabéis qué? Sí. Terminamos Bueno, esto. La mujer y los hijos no pudieron hacerlo. En el tiempo del Shangri-La Vida estaba con una chica, una modelo preciosa, que lo había esperado en este periodo de la rehabilitación. Se veía muy top. Yo creí que de ahí en adelante Scott Weiland era imbatible. De hecho, yo lo pensé por ahí por el 2002. Yo decía, este tipo es como lo mejor de todos los mundos. Se salvó. Se salvó con todo. Y eso fue hace 13 años atrás. Yo creo que la cuestión de Velvet Revolver no fue toda una buena experiencia para él en general. Siempre, que fue la última vez que lo entrevisté con Velvet Revolver, él se notaba como muy aparte del resto de la banda y sobre todo muy aparte de Slash. Entonces no sé para qué estaba ahí en rigor. No, y No sé Slash para es lo que qué. te comentaba, pelándolo en la mitad de Velvet Revolver, o sea, ni siquiera Claro. habían terminado como banda. Entonces Sí, era no me como- extraña nada. Y de hecho, era como que él hablaba de Velvet Revolver, o esa vez me hablaba como que si Velvet Revolver fuera una cuestión muy como de un circo, muy de mentira, que no tenía que ver con sus ideales, qué sé yo, artísticos, que tenían mucho más que ver con Matt Sorum, que era su gran amigo en Velvet Revolver. Era como que hablando que ya había una tensión en esa banda, que había sido ensamblada para grandes cosas que no dio. No, Que en el fondo tenía la premisa de este tipo que tú decías lo perseguía la prensa por ser como el próximo Axl Rose y con la banda Guns N' Roses entera detrás. Entonces, por lo menos en el papel se veía como una banda grandota, digamos. Pareció a lo que está llamado Audioslave. que Claro, son- era justamente como lo de Audioslave. Yo nunca creí mucho en todo caso en ese tipo de proyectos y siempre sentí que los regresos de Scott Weiland a Stone Temple Pilots eran los correctos, pero la dinámica de la década de los 00 y hasta el disco que publicaron hace como 4 años, antes de la nueva debacle de Stone Temple Pilots y la personal que nos enteramos después, de que tenía que ver con su estilo de vida, la de Scott Weiland, son discos en donde Scott grababa completamente aparte de la banda. Nunca participó ensayando con el grupo. Nunca grabó en el mismo estudio. Grababa todo de su casa. O sea, toda una banda de Entonces, plástico. Sí, una banda bien de plástico. Una banda que bien de plástico, pero es una tremenda, Sí, un tremenda cañón, banda. claro. Sí, lo único que yo resiento de Stone Temple Pilots es el baterista, que siempre lo encontré como mediocre para el nivel de Stone Temple Pilots. Porque el bajista y el guitarrista son una cuestión de otro planeta. Eric es como muy Como que cuadrado. llevaba el tempo nomás, lleva así el como, tempo, claro. no hacía mucho más. Pero Scott sabía que era su banda y probablemente hasta hace un par de semanas, cuando se anunció el retiro de Chester Bennington, decíamos que era cosa de tiempo que volviera, que finalmente al final Son esas a tensiones que todos les como convenía. como un imán, digamos, que no pueden separarse, que uno no Sí. puede terminar nunca con esa historia. Sí, me recuerdo en una entrevista con Stone Temple Pilots en donde yo ya podía hablar del asunto como de las drogas con el grupo, porque ya lo habían hecho muy público, y les decía, bueno, el problema con Scott de ir y venir era la droga, y ellos me decían, no, el problema es que no convidaban la droga. Ja, 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 ja. No, trataban Así de como sacárselo. cuestiones así como, sí, Que tú como- sabes que en el fondo son mentiras también. Sí, porque el que hubiese era convidado. bien tonto todo el asunto. Y la gente relacionada en el tiempo del Purple a Stone Temple Pilots, la primera entrevista que hice con Scott, me decían o me advertían que no hablara de drogas con Scott porque se iba a podrir todo, se iba a poner mal, se iba a ir, se iba a enojar. Y me daba cuenta que 5 minutos pasaba la entrevista, Scott lo único que metía el quería tema. hablar el tema de las drogas. Heavy. Era como cómo lo inspiraban, como tal canción. Era esto o esto otro. Bueno, no sé. Bien pendejo todo. Bueno, yo también era igual de pendejo, si casi tenemos poco menor soy yo, pero éramos como, yo lo veía como un referente. De hecho, el glamour y la glorificación de este estilo de vida, así como yo estoy súper drogado. Me quiero meter en ese tema después de Stone Temple Pilots que vamos a escuchar ahora. Sobre todo también preguntarte cuáles son tus discos favoritos de la banda Alfredo. Difícil, pero me quedaría con el Tiny Musics. Tiny igual que Music yo. Songs from the Vatican Gift Gift Shop. Shop, Sí, también, porque mi es favorito. como la maduración esa del elemento pop medio Beatles. Es donde es más notorio porque lo de Led Zeppelin se había mostrado en el disco anterior. Y se produce también esta asimilación del elemento pop, la cita de Big Bang Baby. Que ese es un combo en la cara gigante. Claro, Qué y la temón. cita es Hey Mickey, esa canción Claro. de Hey Mickey, Mickey, ama. Exactamente. Era el pop así absoluto. Y también porque el momento de gloria a la banda ahí en Estados Unidos fue enorme. Es decir, la crítica muy especializada iba a hacer entrevistas musicales con Stone Temple Pilots. Era como, ¿a dónde habían llevado todo esto? Y probablemente se sacaron el fantasma de esto de la banda grunge que no tenía credenciales de autenticidad. Porque de verdad sí, el Core es un disco bastante poco auténtico, entre comillas. Pero ¿por qué trataban tan bien a Silverchair?
y tan mala Stone Temple Pilots. Silverchair Era una copia más era burda. una aún. copia mucho más burda ese primer disco, el Frogstorm. Es verdad, bueno, y después con Freak también, que tratan de ligarse un poquito como al hit radial, al pop, y no, tampoco les funciona mucho. El Freak Show, ¿no? El segundo de Silverchair. Sí, no, tampoco. No, sí, esa banda agarró vuelo con el Neon Ballroom. Sí, claro. Y al final de cuentas son los diferentes tipos de adicciones. Daniel Jones, el tipo de Silverchair, se podría haber muerto también. Problemas de adicciones, problemas, su anorexia, problemas. Son personas problemáticas. Scott Weiland era una persona problemática. En el tiempo del Purple nos enterábamos, sobre todo por la revista Spin, desde el colegio. El tipo era un imán de temas de no satisfacción con él mismo. No sé, era un tipo, pero no costaba mucho encariñarse con él, porque de verdad era un tipo muy talentoso y cuando sonreía, de verdad era un sol. Claro, es raro, pero es como esas personalidades que muchos envidian, pero que si está en un lugar, porque tú si estamos en un salón, es difícil quitarle el ojo encima. Hay cachado esas personas que tú decís, oye, ¿qué va a hacer ahora? Ya, ¿para dónde va qué se cree? Pero igual estáis pendiente del tipo, ¿cachai? Sí. Es como De esas hecho, personalidades enigmáticas. El día de ayer estuvo Kevin Martin de Candlebox acá. Claro. Y cuando terminó de cantar la segunda canción, que fue Cover Me, yo le hice un comentario y le dije, I'm glad that you made it alive. Estoy feliz que lo hicieras. Claro, que estés vivo. Y a horas de la muerte de Scott Weiland, porque varios murieron. Pero te Varios pasa con esa murieron. generación que es así particularmente sensible, Alfredo, en el sentido de que cualquiera se podría morir, porque si bien da pena, uno se queda con el legado, se acuerda inevitablemente de imágenes que están musicalizadas por la banda sonido de Stone Temple Pilots. Igual uno siente que en esa generación cualquiera podría haber pasado. Incluso Pearl Jam, que son como los bien portados, Sí. en la época de Viven Flow o del Ten, cuando se colgaban arriba y se tiraban, se podría haber muerto cualquiera. Era como una ruleta rusa. Claro, no, por cierto. Y Pearl Jam, hay dos miembros que por el Salvaron. asunto de drogas la pasaron re mal también, pero el alcohol, las típicas, los peligros de la vida en la gira. Pero está ligado al género musical, como al grunge y esa onda, ¿tú crees? ¿O? Lo que pasa es que el grunge, ayer también le pregunté a Kevin Martin eso, y a todo esto lo de Kevin Martin me sucedió a propósito de una performance vocal impresionante en donde sonaba como Janis Joplin, y eso me recordó a Shannon Hoon, y me recordé cómo Shannon Hoon murió en un bus, en una gira, afuera del concierto, de la manera más terrible y miserable que se puede morir por una sobredosis, y relacionaba el estado de ánimo del grunge. Había algo en el estado de ánimo del grunge que te llevaba a querer hundirte más, en el fondo, darte vuelta y revolverla en la miseria, en la herida, y la miseria le encanta a la compañía. Había algo en el grunge. Pero caché que ni siquiera es como depresión, es raro el estado, porque sí, es como, sí, es raro. como buscar los límites, ya, ¿hasta dónde podemos hundirnos? digamos? Claro, John Frusciante, un muy buen ejemplo de eso, sin ser grunge, un muy buen ejemplo. Buscaba eso de... Por eso, el tema, mira, de la muerte ahora de Scott Weiland, surge en un momento en donde se generó la polémica aquí en Chile por un comercial en donde se relacionaba el rock con las Sí, drogas y la sí, muerte. sí. Claro, pero no debería ser así. El grunge fue un estado de ánimo bien odioso de los 90 y en muchos casos fingido. Pero la verdad es que como que te toca el número de la mala suerte, hay gente que se puede enganchar y que son en el fondo sus propias falencias. Claro, Las mueren que- los íconos, pero también hoy día, lo que tú dijiste, estuvo a punto de irse como para el otro lado. Porque, para el otro lado digo, como ya de envejecer y ser como una leyenda. Porque también a muchos les pasa. Hoy en día uno ve los Pearl Jam o de bandas más, si se quiere, como Red Hot Chili Peppers, que son más ligadas incluso al mundo del pop a esta altura. Que son viejos que toman tecito de hierbas. Me acuerdo de haber entrevistado a Metallica y venían saliendo como de su salón de masajes con suecos. Entonces como ya pasaron la etapa de la destrucción, digamos. Sí, Lograron pues, mira, ahí sobrevivir. están mencionando a James Hetfield. Si la hizo Hetfield, Claro. la hace cualquiera. Verdad. Impresionante. Alfredo, el legado musical de Weiland para ti, ¿qué realmente importante le deja a esta generación? Yo creo que un estilo único en su voz cantante, ese carisma del showman así único, bastante irrepetible en el contexto del rock, ese gusto. Creo que Perry Farrell tuiteó algo así como que ese gusto de poder generar y tirar melodías de verdad con unas letras que con una coherencia y una consistencia hablan sobre esta vida que nos toca vivir, que no deja que nos liberemos del todo. Esas ganas, ese como ideal medio como hippie de resaca de principios de los 70, de que quiero ser libre, pero en este mundo no se puede.
hay algo, yo creo que está por ser develado. O el genio maldito. ¿Dices? Sí, no, un genio, de verdad era un genio, no tenía un talento inigualable. Me pasa con toda la precisión que requiere una comparación entre Stone Temple Pilots y Led Zeppelin. Claro. Cuando uno escucha los tracks instrumentales de Led Zeppelin, que este último tiempo se han liberado y hemos tenido la oportunidad de escuchar muchos, Led Zeppelin es la gran banda, pero si no está Robert Plant arriba cantando, es una banda del montón. Stone Temple Pilots, si no hubiera tenido Scott Weiland haciendo eso que hacía, Stone Temple Pilots probó con 3 vocalistas diferentes hacer lo mismo y era malo, porque tenían un tipo tan talentoso como Scott Weiland que era capaz de ponerle swing donde probablemente no lo había tanto. Y por el contrario, claro, ponía a Scott Weiland acompañado de músicos más mediocres y inevitablemente iba a ser un hit igual, iba a ser una buena banda, digamos, por su Claro. talento. Mira, que me mencionas tú, una vez nos encontramos en una fiesta estas de Frank Sinatra, al tipo le encantaba Frank Sinatra. Claro, Scott era un Weiland. performer Me por acuerdo una vez me excelencia. habló de Sinatra y yo decía, pero qué odioso Sinatra, así lo peor. Me decía, no, Sinatra, el cantante. La voz, claro. Sí, Canciones sí. favoritas así como que se te vengan rápido a la Oh, cabeza. difícil, pero Silver Gun, Superman, las del Tiny Music, a mí Tiny Music me Tripping in a Hole in a Paper Heart, todas esas, pero también algunas cosas del Number 4, porque lo encontré que es un disco en una transición muy maldita de Scott Weiland y creo que ahí canta de una manera, se canta todo, el alma, el corazón, ahí está. Mi menos favorito es el core. Que Sí, es como el, que es como el super millonario, el super disco, sí, es como el equivalente al Ten de Pearl Pearl Jam Jam. en muchos sentidos. Y el Purple, que es tan aplaudido por muchos como el disco en donde la revelación Led Zeppelin sucede, también, pero considero que va camino a alguna parte y esa parte está por venir. No lo mencioné en la mañana, pero me llamó la atención cuando Daniel Matamala estaba hablándome de Daniel Matamala y me di cuenta que el mundo está dividido entre los que aman a Scott y a Stone Temple Pilots y los que no. Y Daniel Matamala estaba como en ese lado de la vereda, así como, sí, pero no me calentaba tanto. Es raro. Y ahí estaba, creo que Stone Temple Pilots no era una banda, más allá de sus hits, no era una banda de medios tonos. Claro. Era o te gusta Claro, mucho o no exactamente. te gusta nada. Pero eso es bueno porque hay bandas que tratan de lograr eso y nunca, no pasa Sí. nada. Es como, Pero a mí me pasa con Stone Temple Pilots que también me quedo desde el Tiny Music en adelante, sobre todo porque siento que es un disco más genuino. El core un discazo, digamos. Pero me quedo con esa mezcla que había de llegar a un punto de decir como ya hicimos buenos discos, ahora yo les tengo que decir, banda, que soy popero, ¿cachai? Como, Sí, como anunciarlo abiertamente. Sí. Y el disco mostrar las solista canciones. no es menor, el disco solista, creo, el primer disco solista, que era un disco muy jugado artísticamente, me recuerdo ahí de Lady, Your Roof is Bring Me Down, y la participación de la canción de Scott Weiland en la banda de sonido de la película Great Expectations. En ese momento yo pensaba que Scott era como esa personalidad que podía hacer un giro, no sé, al cine o al modelaje, como Chris Cornell. Claro. Bueno, todos lo hicieron, todos superaron sus adicciones, sus problemas, y Scott no. alcanzó. Bueno, ellos, varios se quedaron en el camino también. Pero estoy pensando en los ganadores de la historia, en los que hoy día están ahí mandándole condolencias a la familia de Slash, Scott. James Hetfield, Mm, bueno, sí. los mismos Pearl Jam, sí. en fin.